huelga y protestas en Brasil contra planes de austeridad de Temer. Actualidad y noticias del mundo. Cada día, es más frecuente ver en las noticias, cómo una gran inestabilidad social, se apodera de los gobiernos del mundo, causando una grave crisis humanitaria, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero. La pérdida de confianza que las autoridades tienen ante una población, que no pretende aguantar más la hostilidad y la represión, alimenta una realidad temida y sin retorno al caos social, y a la violencia colectiva, de protestas y guerras civiles. Países como Brasil, Venezuela hoy viven su mayor inestabilidad, y el resultado final siempre será el sufrimiento del pueblo. Actualidad y noticias del mundo. Una asesora de la Central Única de Trabajadores, ligada a la izquierda, dijo que la protesta se extendía por los 26 estados y el Distrito Federal, en centenas de ciudades, y una huelga general contra los planes de ajuste del presidente brasileño Michel Temer afectaba al transporte público, las escuelas y parcialmente a los aeropuertos, con algunos incidentes entre manifestantes y policías. La policía dispersó por la mañana con gases lacrimógenos a activistas que bloqueaban calles en Sao Paulo, Río de Janeiro y otras ciudades. Las mayores centrales sindicales convocaron por la tarde a marchas para denunciar en particular los proyectos de reforma del sistema de jubilaciones y de flexibilización de los contratos de trabajo. Ambas iniciativas están en votación en el Congreso como parte del programa del gobierno para enderezar las cuentas y sacar a Brasil de la peor recesión de su historia. Según datos oficiales publicados este viernes, el desempleo en la mayor economía latinoamericana alcanzó un nuevo nivel récord de 13,7%, con 14,2 millones de personas en busca de trabajo. La CUT, que publicó una arenga en su sitio de internet con el lema "Hoy Temer no gobierna. Quien gobierna es la clase trabajadora", hará un primer balance de la jornada en la tarde, poco antes del inicio de una marcha hacia la residencia de Temer en Sao Paulo. El mandatario, entre tanto, sigue las protestas desde Brasilia. Para el gobierno, la paralización es un fracaso. Están impidiendo que las personas lleguen a sus lugares de trabajo. En un primer análisis, eso evidencia que es una huelga que no existe. Es más una huelga de sindicatos perturbados con las decisiones del Congreso, dijo el ministro de Justicia, Osmar Serraglio, a la radio CBN. La Cámara de Diputados dio media sanción al texto base de una ley para flexibilizar los contratos de trabajo, otorgando más poder a los acuerdos colectivos y eliminando la contribución obligatoria a los sindicatos. En Sao Paulo, motor económico y distrito más poblado del país, se produjeron algunos enfrentamientos entre manifestantes que obstruían arterias de la ciudad y la policía, generando congestionamientos en el tránsito. Después del mediodía, los trenes y el metro comenzaron a funcionar parcialmente, aunque los ómnibus seguían paralizados, reportaron medios locales. Los comercios registraban un acatamiento parcial al cese de actividades, señaló un reportero de la AFP. Metalúrgicos, petroleros, personal de los hospitales y de los correos también anunciaron su adhesión a la protesta. Ya no podemos quedarnos callados, con un gobierno que no es legítimo, que no fue elegido, que promueve una desarticulación de los derechos de los trabajadores y del pueblo brasileño, dijo Ricardo Jacques, un empleado bancario paulistano. Temer, que tiene un apoyo de la población de apenas un 10%, reemplazó en 2016 a la presidenta Dilma Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores, PT, destituida por el Congreso bajo la acusación de manipular las cuentas públicas. Rousseff había sucedido al dos veces mandatario Luis Inácio Lula da Silva, 2003-2010, actualmente asediado por causas de corrupción en el escándalo de Petrobras, que también golpea a buena parte del gabinete de Temer y a decenas de legisladores de todo el arco político. El aeropuerto doméstico de Sao Paulo registró 12 vuelos cancelados y 18 atrasos de un total de 124 previstos, pero la empresa que lo administra no supo precisar si los trastornos tienen relación directa con la huelga. Incendios y bloqueos de calles en Río de Janeiro en violentas protestas anti-austeridad. Las manifestaciones en la ciudad brasileña estarían dirigidas en contra de las políticas de congelamiento del gasto público y cambios en las pensiones. Incendios y bloqueos de calles en Río de Janeiro en violentas protestas anti-austeridad. Han estallado enfrentamientos entre manifestantes y policías en Río de Janeiro, Brasil.
Los participantes de la protesta serían trabajadores en contra de las políticas de congelamiento del gasto público y los cambios en las pensiones y la protección del empleo. Los manifestantes han erigido barricadas a lo largo de calles y están quemando muebles de oficina y neumáticos. Los participantes de la protesta también han lanzado proyectiles contra la policía antidisturbios, que a su vez ha desplegado cañones de agua contra los manifestantes. Filmaciones muestran que la policía antidisturbios ha utilizado además granadas de humo contra los manifestantes, y nubes de humo se han hecho visibles en el centro de Río de Janeiro. Ciudadanos han optado por buscar refugio en establecimientos cerrados y estaciones de metro por motivo del caos. Tijeretazo de Temer. Las claves del plan de recortes de 20 años a la inversión social en Brasil. La indignación generalizada por la política de austeridad del presidente de Brasil, Michel Temer, había impulsado salir a las calles a sindicatos y colectivos enteros de distintas empresas, escuelas y penitenciarias a mediados del mes pasado. Las causas del descontento. El conjunto de medidas en el que insiste el gobierno de Temer pretende extender el tiempo de cotización y elevar la edad mínima requerida para obtener la jubilación a 65 años, en un país en que el promedio de la edad de retiro es de 54 años. Desde la destitución de Dilma Rousseff, esta y otras medidas de ajuste económico buscan reactivar la economía, de acuerdo al gobierno. Sin embargo, los críticos argumentan que mediante estas reformas los empleadores podrán forzar a sus empleados a firmar contratos onerosos para aumentar la cantidad de días laborables o su duración, entre otras consecuencias. Actualidad y noticias del mundo.